Bien, vamos a hablar sobre la cuarta joya, llegar a ser, y la dinámica es la de cada mes. Estaremos hasta las 12. Hoy haremos un pequeño ejercicio práctico de 11:45 a 12 y luego a las 12 haremos un descanso de 15 minutos, haremos un descanso, un coffee break aquí fuera y a las 12:15 comenzaremos. Como es habitual, recordamos siempre las 3 proposiciones fundamentales que aparecen en el proemio de la doctrina secreta de Blavatsky para, según ella, que nunca debemos perder de vista porque son la base de toda la sabiduría. Primero, la primera proposición es que existe un principio que es la causa sin causa, de la que surge el universo, todos los seres, todas las cosas, y que está más allá del pensamiento humano. Es lo que se llama en Oriente aquello que está más allá de Dios, de Brahman, de Parabrahman, es lo absoluto, la seidad, y que es la causa de todas las cosas y que permanece siempre inmutable y no se mueve, no cambia. Sobre esta base, que se llama lo absoluto, aparecen los universos. Esta es la segunda proposición. Los universos aparecen y desaparecen como el latido del corazón, como el movimiento de sístole y diástole, y cuando aparece cada universo es como el despertar de la divinidad, ¿no? Y cuando el universo desaparece, entra en estado de sueño y manifestación, pues tenemos el segundo estado. Por tanto, los universos tienen un periodo de vigilia y de descanso, lo que se llaman los manvantaras y los pralayas. Y sobre esta base surgen todos los seres. Esta ley, que es la ley de periodicidad, la encontramos en el universo, tanto en las estaciones como en la ley de reencarnación. Todo está sujeto a esta ley, digamos, universal de flujo y reflujo, que se llama la ley de periodicidad. Y luego la tercera proposición es de esta realidad absoluta que no cambia, surgen los universos y junto con los universos pues vienen a la existencia todas las almas del universo anterior. Entonces, todas las almas de todos los seres vivientes forman parte de esa alma universal y por tanto nuestro ser tiene sus raíces en esta alma universal. Somos parte de esta alma universal y tenemos las raíces, pues, todos los seres vivientes en lo absoluto. Bien, entonces, vamos a hablar, por tanto, de la cuarta joya, que es llegar a ser por sí mismo. Esta idea es una idea sencilla, pero resulta muy práctica y muy transformadora. Significa que cada ser es único, irrepetible, no existen dos seres iguales, igual como no existen dos gatos iguales, ni dos hojas de un árbol iguales, no existen dos seres humanos iguales, no existen dos estrellas o galaxias iguales. Cada ser es único e irrepetible. Entonces, aunque todos estamos influenciados por circunstancias externas, desde el ADN del cuerpo a los padres, a la educación, eso es secundario en relación con ese impulso que surge de manera eterna desde nuestro propio ser. Esto es lo que se llama en sánscrito, se llama Svabhava. Svabhava significa nuestra identidad esencial, nuestro ser
esencial, que es único e irrepetible para cada ser viviente. Y esta identidad esencial se va desplegando infinitamente. Somos el producto de nuestro pasado, de esta identidad esencial, y esta identidad esencial se irá desplegando en el futuro de una manera eterna e infinita. Por tanto, somos únicos, no hay dos seres vivientes iguales, como no existen dos animales iguales ni dos plantas iguales, y esta unicidad que nos identifica, esa identidad esencial, es lo que se llama, por tanto, Svabhava. La palabra viene del sánscrito, que es Swa, que significa sí mismo, y de Bhava, que significa devenir, llegar a ser. Por tanto, significa nuestra naturaleza propia, que es la que nos impulsa a convertirnos en lo que somos en nuestro interior, como una semilla. Y esa semilla que todos los seres llevan dentro se va desplegando de acuerdo a su propia identidad, a su propia esencia divina. Por tanto, todo lo que somos es fruto de nuestro pasado, de esa identidad esencial, y es el germen de lo que iremos siendo en el futuro. Todas las circunstancias externas son apoyos, ¿no?, que recibe esa identidad esencial, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es ese impulso interno, de manera que ese impulso, esa identidad esencial, esa Svabhava, hace que la bellota se convierta con el paso del tiempo en un roble, pero no hay dos robles iguales. Esa identidad esencial hace que el cachorro de león no pueda evitar rugir. No hay ningún cachorro de león que se ponga a balar como una oveja. O lo mismo, un ser humano pues busca conscientemente, todos buscamos la luz de nuestra propia alma, buscamos la trascendencia. Y eso es inherente a cada ser humano, pero cada ser humano lo va realizando, lo va desarrollando a su propia manera. Por tanto, cada ser humano tiene su propio carácter, su propia identidad, su propia manera de hacer las cosas, y esa identidad se va desenvolviendo de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, de nuestra manera de hablar, de actuar, que es una manera única e irrepetible. Entonces, este Svabhava en la naturaleza, pues, según cada reino en la que se expresa y en cada ser viviente, pues lo hace de determinada manera. Vimos en la clase anterior de la doctrina de las jerarquías que cada ser viviente pertenece a un reino, a una jerarquía evolutiva de la vida. Entonces, dentro de la jerarquía evolutiva de los minerales, pues esa vida latente, esa identidad esencial hace que el cuarzo cristalice siempre de manera geométrica exacta de esa manera y no de otra. Y lo mismo ocurre con todas las piedras preciosas, o siempre un rubí cristalizará de esa manera exacta según un patrón geométrico. Pero no hay dos rubíes iguales, ni hay dos esmeraldas iguales. Pero todas evolucionan y se desarrollan siguiendo esos patrones geométricos. Y lo mismo con todas las plantas en la siguiente jerarquía, que es el reino vegetal,
Pues ese impulso pues, se demuestra a través del crecimiento, la sensibilidad a la luz, la circulación de la savia que tiende siempre hacia el sol, pero no hay ninguna planta, ningún árbol que sea idéntico a otro. Y lo mismo ocurre con los animales, con el reino animal. Todos los reinos, todos los animales, pues tienen esas emociones, tienden a moverse o a volar y todos desarrollan pues, esas características, esa conciencia primitiva, reflexiva, que es lo que caracteriza al reino animal, hasta que llegamos al reino humano, en el que esa conciencia se convierte en autoconciencia, que es lo que nos diferencia de los animales. Los seres humanos tenemos autoconciencia, los animales no tienen autoconciencia, tienen conciencia animal, pero no autoconciencia, conciencia de sí mismo. Por tanto, pues tenemos reflexión, tenemos el principio mental, el principio de la inteligencia desarrollado o en proceso de desarrollo, y también tenemos aspiración espiritual. Entonces, lo importante que debemos entender de esta joya es que tiene dos partes. Somos, por una parte, los creadores de nuestro propio destino, eso es, por una parte, y somos el resultado de lo que hemos hecho en el pasado, y ahora estamos construyendo lo que haremos en el futuro. Es un proceso eterno de despliegue, de desarrollo, de esa cualidad de nuestro propio ser más profundo. Eso en términos espirituales es lo que se llama la mónada humana o la monada de los reinos de la naturaleza. Por tanto, esa cualidad de la identidad esencial se encuentra en la chispa divina, el ser más profundo que somos. Y que es un impulso único, irrepetible. Cada ser viviente tiene su propio destino. No hay dos seres iguales. Entonces, este proceso de despliegue gradual, pues no depende de nada externo a nosotros. Lo externo puede influir un poco, en cierta medida, pero influye poco. La influencia más importante es debido a ese impulso interior que existe dentro de cada ser. Por tanto, no depende ni del ADN, no depende ni del destino, no depende ese impulso ni siquiera de Dios, simplemente es a través de nuestras propias elecciones, de nuestros propios impulsos internos, pensamientos, hábitos, etcétera, etcétera, pues vamos construyendo ese despliegue de esa identidad esencial, que vamos dando forma. Por tanto, la identidad esencial, ese Svabha, nos da un mensaje claro, y es que nosotros somos los responsables de nuestra vida, los responsables de nuestro destino. Y eso, por tanto, hace que nos pone en nuestras manos esa responsabilidad. Somos los creadores de nuestro destino. Y, por tanto, no somos víctimas de nada. Esto ya lo vimos cuando estudiamos las joyas de la ley de karma o causa y efecto, o la ley de reencarnación, que el ser humano va construyendo su propio destino con sus propias elecciones, con sus propias decisiones, con sus propios pensamientos. Acordaros de
esa frase famosa, esotérica, que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu propio destino. Sí. Lo que somos es fruto de todo nuestro pasado, de nuestras elecciones, de nuestros pensamientos, y es el germen de nuestro desarrollo futuro. Por tanto, el primer mensaje que nos da esta ley de la identidad esencial es que no podemos echarle la culpa a nadie. Porque nosotros somos los que creamos nuestro propio destino. Entonces, ¿cómo podemos encajar lo que es la herencia con esta cuarta joya de Swahabhava? Bien, según la filosofía espiritual, los padres simplemente son los instrumentos que permiten a cada alma inmortal humana que tiene que evolucionar y evoluciona en cada vida. Los padres solo nos dan las características físicas, hereditarias físicas, pero los padres no son los creadores del alma humana. Por tanto, heredamos un cuerpo físico, pero en nuestra alma trae su propia esencia. Entonces, el alma con su historia, su trayectoria, su pasado, su identidad, escoge el lugar y las condiciones kármicas en las que tiene que renacer, elige a los padres, etcétera, etcétera, y esos lazos kármicos que vamos creando y desarrollando en cada vida, pues son los que al final hacen que nos vayamos juntando poco a poco determinadas almas en cada encarnación. En las tradiciones espirituales, esta joya se conoce en algunas. Por ejemplo, en el hinduismo se dice en el Bhagavad Gita, que no sé si sabéis, es la escritura más importante del hinduismo, se considera como la Biblia del hinduismo, que es la esencia. Dice Krishna, que simboliza el alma universal, dice: todos los seres siguen su propia naturaleza, incluso los sabios. Todos los seres siguen su propia naturaleza, en su propio Swahabhava. En el budismo enseña, dice, somos nuestros propios hijos. Somos nuestros propios hijos, en el sentido de que somos los creadores en cada vida y desarrolladores de nuestro propio destino. Incluso hay una escuela de budismo que se considera una de las más místicas en el Nepal, que se llama la escuela Svabhavika, que le da una gran importancia a esta joya de la sabiduría. Y en la Biblia aparece, no directamente, pero sí indirectamente, pues esta joya de la sabiduría, en la que se dice en el Génesis que Adán, conociendo la naturaleza de cada cosa y de cada ser viviente, le puso un nombre. Conociendo la naturaleza de cada ser y de cada cosa, le asignó un nombre. Eso también nos sirve para saber que también nosotros tenemos un nombre para cada encarnación, en cada vida, pero tenemos un nombre que no cambia en ninguna de las encarnaciones.
que es lo que se llama el nombre espiritual, es el nombre de nuestra propia alma. Bien, entonces, el mensaje de todas las tradiciones es siempre el mismo. No hay un poder externo a nosotros que nos influya de una manera determinante, sino que ese impulso se va desplegando desde dentro como una semilla de manera eterna. Para llegar a ser lo que somos. Dentro de las enseñanzas de Blavatsky, ella habla de la palingenesia. ¿Qué es la palingenesia? Es una palabra un poco rara, pero la palingenesia viene de palin y de génesis. Es decir, que a lo largo de todas las encarnaciones permanece nuestra identidad esencial. No cambia. Entonces, nacemos, crecemos, morimos, volvemos a nacer. Por eso tiene una gran relación con la ley de la reencarnación. Y la propia chispa divina que somos, la mónada, es la que siempre busca expresarse de una manera lo más perfecta posible. Entonces, lo que hemos sido en el pasado se guarda como una semilla y eso explica en la vida siguiente cuáles son nuestros talentos naturales, cuál es nuestra vocación, cuáles son nuestras inclinaciones desde niños, y esas tendencias son las que explican esta ley de la palingenesia. Luego, Blavatsky también en la doctrina secreta habla de la existencia de un plasma espiritual y un plasma físico. Es el nombre que le da a ella. La doctrina secreta se escribió a finales del siglo XIX y, por tanto, ciertos avances en genética pues todavía no se habían descubierto. Entonces, ella le da el nombre de plasma físico. El plasma físico es ese impulso que gobierna la herencia, que gobierna el cuerpo físico, la biología y que comanda el ADN de cualquier ser biológico. Pero luego tenemos un plasma espiritual, que es la esencia invisible, que es lo que somos en nuestro ser más profundo. Ese plasma espiritual es el que nos da nuestro carácter, nuestros dones, nuestros talentos, y es la guía de nuestro camino interior que cada uno está siguiendo. Por tanto, en este proceso de evolución, pues lo que es visible, el plasma físico y el plasma espiritual, lo invisible, se entrelazan, teniendo siempre en cuenta que siempre lo invisible guía lo visible. Lo superior guía lo inferior. Lo espiritual guía lo material. Siempre el proceso de desarrollo evolutivo va siempre desde dentro hacia afuera. Desde lo más espiritual a lo más material. Por tanto, ella habla de este tipo, de estos dos plasmas, y por tanto la joya de el llegar a ser tiene que ver esencialmente con ese plasma espiritual. Luego Blavatsky también habla de una cosa muy interesante que nos puede ayudar cuando reflexionamos, nos puede ayudar a entender mejor lo que es el proceso de la reencarnación humana. Ella habla de los átomos de vida que le llama jivanos. ¿Qué son los átomos de vida? Pues cuando nos morimos,
los átomos de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental se van desintegrando después de la muerte del cuerpo físico. Se van desintegrando esos átomos, pero esos átomos no desaparecen completamente así, se reintegran en la naturaleza, sino que cada átomo que ha formado parte de nuestro cuerpo físico, etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental, conserva su memoria. Conserva su memoria, una vibración. Y por tanto, en la siguiente vida, cuando el alma inicia el proceso del nuevo renacimiento de la siguiente encarnación, pues esos átomos atraen átomos parecidos de la misma vibración y por afinidad magnética empieza la construcción de esos propios átomos. Entonces, esos nuevos cuerpos, pues, se van formando con esos átomos antiguos. Por tanto, seguimos desarrollando lo que fuimos y que, por tanto, en cada vida atraemos condiciones similares, vibratorias en nuestros cuerpos, en cada encarnación por la que vamos pasando. Bien, esto nos puede también ayudar a entender un poco mejor la relación de Svabhava con el plan divino, el plan de Dios. ¿Cómo nos puede ayudar a reflexionar? Pues bien, por ejemplo, en el cosmos, todo desde una célula, desde un mineral a un ser humano, o a un planeta, o a un sol, a una galaxia, todos los seres, en todos los niveles, actúan según su identidad esencial. No solo es de los seres humanos o los reinos inferiores, en todos los niveles existe esa identidad esencial. Cada ser, por tanto, coopera con la evolución universal, forma parte y cada ser sigue su propio dharma o camino esencial. El universo entero actúa bajo este principio. Los seres de los reinos inferiores, humano, planetas, soles, estrellas, todo actúa bajo el principio de el llegar a ser. Y, por tanto, no hay nada que esté fuera del plan divino de evolución. ¿Qué implicaciones tenemos para la vida humana? Implicaciones de manera concreta. Bueno, algunas de las implicaciones son que no hay nada accidental en nuestra vida. Somos los creadores de nuestro propio destino. No somos víctimas de nada. El ser humano, a través de sus decisiones, sus elecciones, sus pensamientos, atrae las circunstancias de la vida. Somos creadores. Y aunque todavía no estemos en ese grado de consciencia, creamos las circunstancias de nuestro mundo exterior, en nuestra persona. Eso es un trabajo de magia, aunque todavía lo desconozcamos. Por tanto, nada es accidental en nuestra vida. Somos almas en evolución que vamos desplegando de manera progresiva nuestra identidad esencial. Cada ser con el que nos relacionamos merece un respeto total y absoluto, porque cada ser humano está desarrollando su propio Svabhava, y cada desafío, cada dolor, cada conflicto, cada enfermedad, cada crisis, cada logro, cada éxito es parte de nuestro propio sendero para llegar a ser.
Todos son aprendizajes, lecciones, para que eso que somos como en una semilla se vaya desplegando y desarrollando de una manera eterna. Bien, entonces podríamos llegar a la conclusión de que cada ser lleva en sí la semilla de su destino infinito, de su identidad esencial, y que ese llegar a ser, por tanto, es espontáneo, natural y es un proceso eterno e infinito. Bien, entonces, hoy había pensado pues que hagamos un ejercicio práctico, una meditación, en relación con esta joya, con la identidad esencial. Porque una cosa es la información, pero otra cosa es la experiencia. Y al final, lo importante en la vida es tener experiencias que nos ayuden a desarrollar y desenvolver nuestro potencial, nuestra consciencia. Entonces, aproximadamente esta práctica va a durar unos 15-20 minutos y es una meditación inspirada en la doctrina de la identidad esencial, de recordar nuestro Svabhava, y el objetivo es reconectar por unos instantes con nuestra identidad esencial. Es una práctica en la que no hay que pensar. La mente inferior y concreta se deja a un lado. Ya sé que es difícil a veces no pensar, pero se trata de eso, de no pensar y ver qué imágenes vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, sensaciones, intuiciones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es reconectar con nuestra identidad esencial, con nuestra chispa eterna, que es nuestro verdadero ser, y que está más allá de las circunstancias de cada vida, y de esta vida en particular. La esencia de lo que somos. Entonces, es voluntaria, si alguien no la quiere hacer no hay problema, yo es una invitación y como grupo la vamos a hacer. Entonces, poneros en la silla muy cómodas y muy cómodos, ¿vale? Va a durar unos 15-20 minutos la práctica. Relajaros, cerrar los ojos, por favor, para ir desde el mundo exterior hacia el mundo interior y hacemos 3 respiraciones profundas, ¿vale? Hacemos 3 respiraciones muy profundas. Sintiendo que al inhalar nos llenamos de paz y de calma, y al exhalar dejamos ir todas las tensiones. Dejamos ir todas las tensiones, todos los problemas, todos los conflictos, lo dejamos todo. Al exhalar. Hacemos más de 3 respiraciones, despacio, y al inhalar nos llenamos de calma, de paz, y al exhalar dejamos ir todas las tensiones, todas las preocupaciones.
Ahora nos imaginamos una luz dorada, una luz muy suave, como una cálida brisa, y esta luz dorada inunda todo el espacio infinito. Es una luz dorada, suave, delicada, de gran belleza. Esta luz representa la vida una, la vida universal que todo lo anima. Estrellas, árboles, mares, seres humanos. Esa luz dorada, muy suave, representa la vida una. La vida única que une todas las cosas, todos los seres, todas las vidas. Sentimos que somos parte de esa vida una, de esa luz dorada. No estamos separados, separadas, estamos hechos de esa misma luz. A continuación, vamos a recordar nuestra identidad esencial, nuestro Svabhava. Para ello, nos preguntamos interiormente, ¿cuál es mi naturaleza esencial? ¿Cuál es mi naturaleza esencial? Y dejamos que emerjan sensaciones, palabras, imágenes espontáneas. No debemos forzar nada. No pensemos con la mente concreta. Pueden surgir cosas como soy amor, soy fortaleza silenciosa, soy luz en el camino, soy armonía, soy sabiduría. No importa lo que surja, confiemos en lo que aparece. Y si no viene nada al principio, no nos preocupemos. Simplemente descansemos en el sentimiento de que
yo soy, y de que nuestra esencia se irá desplegando con el tiempo. ¿Cuál es mi naturaleza esencial? A continuación, visualizamos en nuestro corazón una pequeña semilla de luz. Visualizamos en nuestro corazón una pequeña semilla de luz. Esta semilla de luz contiene toda nuestra identidad esencial. El amor, la sabiduría, el poder latente,
nuestra naturaleza esencial. Imagina que cada respiración nuestra la nutre, la alimenta a esta semilla de luz en nuestro corazón, ayudándola a desplegarse de manera natural como una rosa que florece sin esfuerzo. Tenemos la confianza de que dentro de nuestro ser ya está todo lo que necesitamos para llegar a ser. Estamos evolucionando según nuestra verdadera naturaleza, según nuestra identidad esencial. Mi semilla divina florece al ritmo de la vida aún. Mi semilla divina florece al ritmo de la vida aún.
poco a poco vamos tomando conciencia del mundo exterior que nos rodea. Volvemos al mundo físico, intentando conservar esa sensación, ese sentimiento de que, llegado el momento, a través de un pensamiento, una imagen, un sueño, recibiremos la información sobre nuestra naturaleza esencial, sobre nuestra identidad esencial. Poco a poco vamos abriendo los ojos y tomamos conciencia del mundo físico que nos rodea. Bien, acabamos ya aquí la clase, la cuarta joya de la sabiduría, llegar a ser. Desde aquí, gracias al grupo del World Teacher Trust Tarragona, que permite, a través de su cooperación, que se puedan llevar adelante estas clases. Para la información de las personas nuevas, nosotros somos un grupo de personas que nos gusta compartir la sabiduría y alquilamos este local, 2 horas y media de alquiler. Entonces, lo pagamos de nuestro bolsillo, no pedimos nada, pero si alguien se siente inclinado a dar una pequeña cooperación, aquí hay una caja y que cada persona nueva, si quiere dar algo, pues que se sienta libre. Esta información, este PowerPoint, lo pasaremos a la lista de actividades del VTT Tarragona y luego todas las clases están grabadas en YouTube y también en la lista de WhatsApp aparece, dentro de unos días aparecerán donde podéis descargaros para quien tenga interés esta clase en el vídeo y informaros de que el próximo mes, el 21 de junio, está prevista hablar de la siguiente joya, que es la 6, que es la evolución progresiva. La evolución progresiva. Y será el 21 de junio. Lo dejamos aquí, son las 12:04. Ahora hacemos un descanso, una pausa de 15 minutos y a las 12:20 retomaremos la clase hasta la 1 para que podáis hacer cualquier pregunta en relación con esta joya o en relación con las joyas anteriores, la reencarnación, el karma, o de la doctrina de las jerarquías, o cualquier pregunta que sintáis que os puede ayudar dentro de lo que es el contexto de las enseñanzas espirituales. Pues lo dejamos aquí y nos vemos pues con las personas de Zoom y vosotros a las 12:20, dentro de 15 minutos. Y ahora pues llegamos al turno de preguntas y respuestas.
cualquier tipo de duda o pregunta que tengáis sobre este tema o sobre las clases anteriores, el karma, la reencarnación, la doctrina de las jerarquías o de llegar a ser, o en general cualquier duda o pregunta que tengáis sobre cualquier tema espiritual, y si yo lo puedo responder, pues lo haré con mucho gusto. Y tendremos esta sesión hasta la 1, que es cuando acaba el alquiler de la sala. Entonces, cuando queráis, pues hacéis la pregunta directamente, levantáis la mano, como queráis. A ver, Silvia. Sí, la pregunta es respecto, has dicho que no culpemos a los demás, ¿no?, de lo que nos pasa, pero a veces lo queremos hacer tan perfecto que en vez de hacernos responsables, nos hacemos culpables. Entonces, ¿cómo estar tranquila con uno? O sea, no exigirse tanto, porque como que tendríamos que ya conseguirlo, ser maestros en un pispás, ¿no? Entonces, como que ir aprendiendo a tolerarnos, a aprender pues que somos aprendices y que no seamos tan rígidos como nosotras mismas. Bueno, tú te has preguntado y tú te has respondido. No, pero eso es una teoría. O sea, en la vida espiritual hay que tener, digamos, un equilibrio entre la aceptación de nuestra propia humanidad, de lo que somos, del punto que hemos alcanzado en la evolución como almas, y al mismo tiempo encontrar ese equilibrio con nuestras aspiraciones. Entonces, hasta que no encontramos ese equilibrio y se encuentra ya en ciertas etapas del camino espiritual, pues el buscador o la buscadora de la verdad pues va dando tumbos, y va de un extremo a otro. Entonces, eso es una etapa normal por la que pasamos todas las personas que estamos buscando la verdad. Entonces, eso ocurre muchas veces en las primeras etapas, de lo que se llama la etapa del aspirante, que la persona va buscando aquí y allá, va buscando libros, aquí y allá, va buscando personas, va buscando grupos, va buscando enseñanzas, ¿no? Y va picoteando, pues como la abeja, de flor en flor, ¿no? Entonces eso es un periodo, digamos, de cierta inestabilidad en la que es más fácil que se produzcan esas subidas y esas bajadas. Cuando la persona ya camina y entra en una etapa posterior, que es ya, digamos, la etapa de formación, la etapa de discipulado, en sus primeras etapas, donde la persona ya somete su vida a cierta disciplina, medita regularmente, empieza a estudiar cada día un poco, 5 minutos, 10 minutos, y empieza un poco a disciplinar su vida. Entonces, en el camino espiritual se progresa disciplinando, en cierta manera, a la personalidad. Sin disciplina es imposible. Es como la persona que quiere domar un caballo salvaje, y el caballo salvaje al final lo que hace es estrellarnos y nos tira por el barranco. Entonces, un mínimo de disciplina hay que obtener. Entonces es el famoso triángulo de las etapas primeras de la vida espiritual, lo que es la meditación diaria, un poco, 5 minutos, 10 minutos cada día, un poco de estudio, y empezar a darnos cuenta de que es importante compartir nuestros talentos y dones naturales con las demás personas. Entonces uno puede enseñar, puede intentar curar, puede hacer servicio de alguna manera, y es intentando dar lo mejor que tenemos a los demás, ¿de acuerdo? Primero con la familia, con el grupo, en el trabajo, con los profesionales, intentar dar la mejor versión de nosotros mismos, no por los demás, sino por nosotros. Entonces, cuando esa etapa ya la vamos realizando, entonces es más fácil que la persona encuentre ese equilibrio entre su propia aceptación de su propia humanidad, de sus propias limitaciones, y al mismo tiempo equilibrarlo con su aspiración espiritual, ¿no? Entonces,
entonces se alcanza un periodo ya de estabilidad. Entonces, por eso todas las escrituras sagradas dicen que al final tenemos que ser personas equilibradas, personas ecuánimes, personas centradas, ¿no? En el que no subamos y bajamos, ¿no? Y eso se consigue simplemente pues, a través de las propias prácticas espirituales. No hay nada que nos den gratis. Ya lo hemos visto en la clase de hoy. Entonces cada uno tiene que ir trabajándose, ¿no? Y a través de también cultivar el carácter, que es la cuarta pata de este triángulo, que sería, pues eso, cultivar el carácter, para que, bueno, tengamos cada vez más virtudes, menos defectos, ¿no? Y hacerlo pues, de una manera silenciosa y anónima, no publicarlo en Facebook ni en redes sociales. Me estoy trabajando, me estoy puliendo. No. Entonces uno sabe qué cosas tiene que trabajarse y a partir de ahí, pues bueno, se entra en un periodo más de estabilidad y de una disciplina sencilla, pero de manera rítmica y regular. A partir de ahí empieza esa estabilidad. Y eso es la preparación luego para etapas posteriores. Entonces, todo es como un colegio. Primero hay que pasar de una clase a otra, poco a poco. Entonces, bueno, ahí estamos todos, pero tenemos que recordar que siempre hay que disciplinar mínimamente la personalidad. Y hay que disciplinar el cuerpo físico, para darle lo que necesita, buenos hábitos de alimentación, saludables, no envenenarlo con tóxicos ni con medicamentos innecesarios, ¿no? Uno tiene que cuidar su cuerpo físico, tiene también que cuidar su cuerpo emocional, evidentemente, buscar siempre la estabilidad, buscar siempre el estar equilibrado, siempre en paz con los demás, etcétera, etcétera. Y a nivel mental, pues tener lo mismo, digamos, cultivar pensamientos positivos. Eso es el ABC, los preliminares de la vida espiritual. Y cada uno tiene que encontrar su propio ritmo, pero siempre una etapa nos va llevando poco a poco a la siguiente. Y es lo que hemos hablado en la clase de hoy. Esa semilla que tenemos todos y todas divina, que es nuestra chispa divina, pues esa semilla se va desarrollando y se va desenvolviendo de manera natural y de manera progresiva. Hasta que finalmente, pues el ser humano alcanza la etapa final de la jerarquía del cuarto reino, el humano, y entra en el siguiente reino, que es el quinto reino. Igual que está el mineral, vegetal, animal y humano, pues el reino humano, pues al final los seres humanos pasan al siguiente nivel, a la siguiente jerarquía, que es el quinto reino de los seres realizados, de las almas liberadas, de los maestros, etcétera, etcétera. Eso, quien quiera más información puede pues, volver a ver la clase del día anterior sobre las jerarquías, ¿no? De momento, estamos aquí, en el reino humano, y tenemos todavía mucho por delante que desarrollar y desplegar. Entonces, esa estabilidad llega con el tiempo. El tiempo y la perseverancia y el esfuerzo. Hay que tener paciencia con una misma también, claro. Con uno mismo. Es que parece que se tenga que conseguir un flash, sino... Hay que amarse primero. Hay que amarse y respetar. Uno tiene que amarse a sí mismo. Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Uno tiene que amarse a sí mismo y luego pues aceptar su humanidad, sencillamente, y que somos falibles y tenemos limitaciones, ¿no? Y lo del cilicio, el castigo, eso no funciona, no sirve. Y sentirse culpable no existe, eso no funciona, es un error. Entonces, uno tiene que estar siempre, eso sí, despierto para verse, para conocerse, para autoconocerse y ver qué pasos tiene que dar por delante y confiar en la propia vida, en nuestra propia semilla divina, ¿no? Y que poco a poco nos vamos acercando a dar el siguiente paso, que eso nos pasa a todos. Cada uno está en un nivel de desarrollo
Y cada uno ha pasado por unas experiencias y unas lecciones y ahora pues tenemos por delante pues otras lecciones por delante que inevitablemente vendrán. No pensemos que en la vida espiritual pues siempre vienen lecciones positivas, en el sentido de placenteras, felices, de eso nada. No, eso es un espejismo, porque en la vida espiritual, pues digamos, sale de nuestro interior todo lo que hay escondido durante miles y miles de vidas y sale a la superficie. Ese es el trabajo plutoniano en astrología. Y entonces, con el paso y el desarrollo, iremos viendo cada vez la oscuridad que tenemos dentro. Fruto de un larguísimo pasado, de hace 18 millones de años, desde que pasamos del reino animal al reino humano. Entonces, tenemos muchas zonas oscuras. Es lo que se llama el guardián del umbral, pero bueno, paciencia, hay que ir trabajando, observándose, viendo, y cada vez que encontramos pues un defecto, algo en el carácter que es irregular, ¿no? Pues como hacer como el escultor, coge el cincel, el martillo, mira, aquí, clac, 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 y se quita una arista, y clac, 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 era otra, y nos vamos puliendo y quitando las aristas. Nosotros, no al vecino. Oye, mira, que tienes una arista aquí. Mira. No, al vecino no. Nosotros. El trabajo es siempre nuestro. Pulirse y ir mejorando, digamos, el carácter, ¿no? Y puliéndose y reconstruyendo un carácter, bueno, digamos, positivo. Lola quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Espera, que le doy... ¿Me la transmites o...? Sí, no, ella quiere... Vale. Hola Valentín. Es muy importante lo que estás hablando hoy, muy interesante. Como ser humano eres espléndido. No quiero ponerte medallas porque las tienes, pero lo que estás hablando es maravilloso. Lo que dice la Madame Blavatsky es maravilloso también. Yo te digo que como somos únicos cada uno, que dices tú, que somos únicos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre en la vida es por nuestra manera de actuar, es la manera de pensar, porque si uno piensa una cosa y dices, esto me ha pasado por fulana, por sutana, no. Esto no es verdad. La verdad es que cada uno es responsable de todo lo que nos pasa. No hay que echar culpas a nadie. Y lo veo claro porque con lo que estás hablando y Madame Blavatsky lo que está ofreciendo es eso. Ser uno mismo y saber por dónde vas y preguntar las cosas y ser respetuoso en todo. Gracias. Nada más era para hablar poquito, porque ya sabes que yo no soy de mucho hablar, pero es fantástico lo que estás hablando y es un honor y una luz que nos llega a todos. Esta luz es el progreso para todos. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Gracias. ¿Tienes pagado café? Ha dicho una gran verdad, digamos. La persona que se cree víctima, que se instala en la posición de víctima de la vida, víctima del cónyuge, víctima de la familia, víctima del jefe, víctima, esa persona no puede, como el hámster que no para de dar vueltas al rodillo. Entonces no somos víctimas. Pero uno tiene que utilizar sus capacidades, su mente, su corazón, su capacidad y su potencial de transformación para poder cambiar sus circunstancias. Ya lo he dicho al principio, en la clase. Al principio somos magos inconscientes. Creamos nuestra propia realidad. Las circunstancias que tenemos las hemos creado mediante ese proceso mágico inconsciente. Llega un punto que tenemos que
empezar a dar los primeros pasos de la magia blanca, que es crearnos un destino como queremos nosotros, a imagen y semejanza de los grandes seres, pero siempre siendo nosotros. No podemos ser fotocopias de nadie. Es imposible. Somos únicos. De eso iba la clase de hoy. Somos únicos, irrepetibles. Por tanto, tenemos que invocar y ir hacia adentro, hacia encontrar nuestro propio ser. Entonces, si en nuestra vida hay situaciones o circunstancias que no nos gustan, pues tenemos la capacidad de irlas cambiando. ¿Cómo? A través de nuestras decisiones, a través de nuestros pensamientos, utilizando las facultades y el potencial inherente que tenemos todos los seres humanos. Eso lo han dicho todos los maestros, y Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. Cosas más grandes que yo haréis todavía. Sois hijas e hijos de Dios. Lo tenéis que empezar a creer. Entonces, la persona que se queja y se siente víctima no puede cambiar ni transformarse. Y de eso iba la clase de hoy, ¿no? Que hay que acudir a esa identidad esencial, a esa potencia divina que tenemos todos dentro, para acudir a ella siempre que lo necesitemos y recordar nuestra identidad espiritual, nuestra identidad esencial. Entonces, cada ser humano se encuentra en un punto evolutivo del desarrollo. De eso hablaremos en la clase siguiente, la evolución progresiva. Pero nosotros somos los artífices, somos los creadores, los arquitectos de nuestro destino. Vale. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta. Sí, Jordi. Has dicho, no hay dos seres iguales, cada ser es único. Si hay dos seres que tienen, por ejemplo, la vocación de enseñar, la vocación que tiene de enseñar un ser es diferente de la vocación que puede tener el otro. O sea, las vocaciones son también únicas y diferentes. Sí. Claro. Los maestros son todos diferentes. Todos han alcanzado el quinto reino de la naturaleza, el siguiente nivel de la jerarquía de vida, el quinto reino, han dejado el cuarto y todos son diferentes, todos los maestros son diferentes, pero tienen una conciencia similar, que es la conciencia del reino de las almas. Ellos viven en el reino de las almas, es su experiencia continua, lo ven y ven el papel que juegan los tres mundos inferiores, el físico, el emocional y el mental inferior. Entonces son los artífices, son los dueños de los tres mundos inferiores. Por eso desafían las leyes del espacio y del tiempo, desafían la materia, pueden hacer milagros los maestros, pero todos son diferentes. Entonces, en la vida una, porque solo hay un océano, el océano infinito de la vida única, hay infinitas formas. Pero cada forma que surge de ese océano de vida infinita, que es única, cada gota de agua es diferente. No hay dos gotas de agua iguales en ese océano. Todas son diferentes. Pero lo que comparten en lo más íntimo de su ser es la misma esencia, la misma energía, que es la vida una. Eso en sánscrito Blavatsky lo llama Jiva, la vida. De aquí el nombre de los átomos de vida, Jivanus, porque comparten esa vida, la vida universal, la vida única, el océano único,
es Jiva, según Blavatsky. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar la fuerza interior para afrontar cualquier situación, crisis, problema, conflicto. Tomar conciencia de que esa vida una está en nuestro interior y que está en periodo de desenvolvimiento, de desarrollo. Pero esa fuerza es imparable. Esa fuerza que evoluciona hacia el bien, hacia lo mejor, hacia la verdad, hacia la bondad y hacia la belleza, es imparable, esa fuerza. Entonces, de ahí tenemos que, digamos, ahí tenemos que encontrar nuestra fuerza, en lo que somos. Otra pregunta. En el proceso de evolución, puede ser que la persona llegue a un momento en que todo el mundo material ya no se siente identificado con el mundo material, en el sentido de que no lo llena, no le ayuda a sentirse feliz, que le produce una sensación de vacío interior. Supongo que esto es un paso de la evolución de la persona, ¿no? Sí, es una etapa definida dentro del camino espiritual, dentro de las etapas avanzadas del sendero espiritual. Es cuando Jesús dice, vive en el mundo sin ser del mundo. Pero una persona que ha llegado a esa etapa espiritual, que ya es una persona, un discípulo o discípula avanzada en el camino espiritual, ¿por qué llega a experimentar esta verdad de vivir en el mundo y no ser del mundo? Porque está ya empezando a vivir en el mundo del alma, en el mundo de las almas. Y entonces le empieza a dejar de atraer el mundo material porque es transitorio. No es verdadero, es irreal. Está sujeto al cambio, a la modificación. Es maya. Entonces no es verdadero. ¿Por qué dice esa famosa invocación? Dios mío, Maestro, llévame de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Porque en los tres mundos inferiores, el mundo físico, etérico, el emocional y el mental, las cosas son pasajeras, son temporales, tienen fecha de caducidad, están sujetas al cambio permanente. Mientras que en el mundo del alma y el mundo del espíritu, las cosas son eternas, son permanentes. Entonces, solo cuando el ser humano, en etapas avanzadas de la vida espiritual, llega a esa comprensión, es porque ya empieza a vivir en el mundo de las almas. Y se da cuenta que él o ella es un alma inmortal, que simultáneamente, durante unos años, está viviendo encarnada en un cuerpo físico de hombre o de mujer. Pero empieza a vivir en los dos mundos, simultáneamente. Vive en el mundo del alma y sabe que al mismo tiempo es una personalidad. Pero como sabe y experimenta que es el alma, continuamente, pues claro, empieza a perderle cada vez más atracción los tres mundos inferiores. Y entonces, en vez de buscar experiencias ya en los mundos inferiores, los utiliza para servir. La gente, cuando no llega a ese punto, todavía busca experiencias en los tres mundos. Experiencias en el mundo físico, de todo tipo, experiencias emocionales y experiencias mentales. Cuando la persona, en el camino espiritual, el discípulo llega a ese punto, ya no quiere nada de los tres mundos inferiores, que sabe que son ficción, son maya, espejismo, son pura ficción.
Entonces, utiliza los tres mundos para servir, para llevar a cabo el plan de Dios. Dios tiene un plan para los tres mundos inferiores. El plan de Dios, el propósito de Dios es hacer de este mundo un paraíso. Hacer de este mundo un mundo de amor, de paz, de concordia, de fraternidad. Ese es su plan. Entonces, la discípula que llega a ese punto lo que intenta es simplemente ofrecer todas sus capacidades, sus talentos y sus dones para servir a los demás como puede, como sabe. Pero no busca experiencias en los tres mundos. Eso ya lo ha ido poco a poco trascendiendo. Entonces, utiliza los tres mundos para servir, para cumplir el plan de Dios. Se pone a disposición de los maestros continuamente, para que a través de él se haga, se cumpla y se desarrolle el plan divino. Porque los maestros necesitan a los seres humanos. Acordaros de que cuando vimos en la clase anterior las jerarquías, los tres mundos superiores, los tres reinos superiores al humano, el quinto, el sexto y el séptimo de los Dian Chuans, no utilizan ya cuerpo físico. No utilizan cuerpo físico. Con lo cual necesitan, para que se plasme el plan de Dios en la tierra a nivel físico, a los seres humanos. Necesitan hombres y mujeres con el corazón abierto, con la mente cultivada y dispuestos a servir a Dios para crear un mundo mejor. Por eso, al no poseer cuerpos físicos, sean maestros o sean devas o yanchuas, necesitan a la humanidad. Por eso la humanidad cumple el papel más importante dentro del esquema, digamos, de evolución, porque somos el punto medio. Somos el punto medio para los seres superiores y para que los reinos inferiores también se eleven. Somos los custodios y los maestros de los reinos inferiores. Esto lo vimos en la clase anterior. Necesitamos ayudar y elevar en consciencia a los reinos inferiores, al mineral, al vegetal y al animal. Somos sus maestros. Y al mismo tiempo tenemos que permitir que los seres superiores puedan trabajar a través de nosotros para hacer un mundo mejor, para que el paraíso, para que el reino de Dios se manifieste y se concrete aquí en la tierra. Silvia, ¿querías decir algo? Bueno, un comentario sobre cuando encuentras el camino del alma o la espiritualidad, como que es tan bonito, te olvidas del mundo material, ¿no? Y claro, ¿cómo equilibrar esto? Te decía, cuando descubres que esto es lo más bello, pero claro, te vas olvidando del mundo material, pero también de la vida práctica. Entonces, bueno, era comentar esto, que a veces te dedicas tanto a la espiritualidad, ¿no? Uno se puede dedicar tanto a la espiritualidad, olvidarse del plano material. Y es impráctico, ¿no? Eso es un problema, eso es un espejismo. La persona que está en el camino espiritual no se olvida del mundo material. No se olvida, pero lo empieza a ver en su correcta perspectiva. Tú imagínate, Silvia. Yo ahora mismo tengo la clarividencia etérica. Y yo veo tu cuerpo físico, pero al mismo tiempo puedo ver tu cuerpo etérico. Y veo el estado de tus 7 chakras principales, los 21 centros menores, ¿vale? Y veo toda tu estructura energética. Y me doy cuenta de que tu estructura energética, etérica, pues tiene algunos problemas. Y yo he desarrollado la capacidad para hacer ciertos ajustes que dentro de la ley del karma me permitan ayudarte.
Pero si yo veo que todo tu cuerpo físico simplemente es luz condensada, luz materializada, yo dejaré de estar bajo el espejismo de tu cuerpo físico, porque yo estaré viendo que tu cuerpo físico solo es luz condensada, luz materializada. Y esa luz materializada es lo que se llama el cuerpo etérico. Entonces, la persona que está en el camino espiritual no desdeña el mundo físico, no lo desdeña, sino que lo empieza a ver desde otra dimensión superior, más real, más real. Ahora solo vemos una parte de la película. Eso es como si hubiera dos partes de película. Claro. No. Ahora solo vemos una parte de película, que es el mundo tridimensional físico, y que se sabe ya por la física cuántica que es producto de nuestro cerebro. Nuestra emisora, nuestro transistor cerebral, solo es capaz de recoger ciertas frecuencias, pero hay infinitas frecuencias que podemos captar con nuestro dial si sensibilizamos nuestros sentidos espirituales. Y es lo que ocurre cuando la persona empieza a desarrollar sus capacidades, porque empieza a aumentar la frecuencia de su dial en la cabeza. Entonces, esa persona que empieza a percibir el universo y la vida en otras frecuencias superiores, empieza a salirse de ese espejismo de la tridimensionalidad del mundo físico. Cuando uno empieza a captar las percepciones o frecuencias etéricas, pues empieza a ver que vivimos en un mundo de luz, que todo está creado por la luz, empieza a ver los cuerpos de luz, todo empieza a ver de una manera diferente. La vida material también es luz. Claro. Antes no lo veía, pero cuando ha desarrollado su sensibilidad, empieza a darse cuenta que la vida física es luz condensada, luz materializada, luz que ha bajado su frecuencia. Cuando la luz sube su frecuencia, entonces pues deja de ser tan material. Y esto es lo que pasa. Entonces, la persona que está en el camino espiritual no se desconecta de la vida física, sino que empieza a verla desde otra perspectiva mucho más elevada y más verdadera, más auténtica, porque empieza a ver una película que antes no veía. Entonces, la discípula, el discípulo que empieza a ver la vida desde otra dimensión más elevada, pues ya no le engaña tanto lo que ocurre en el mundo físico. Todo lo que ocurre en el mundo físico es un efecto, es una consecuencia de lo que está sucediendo a nivel etérico, a nivel emocional y a nivel mental. Todo. En nuestra salud, a nivel global, todo es fruto de las capacidades de nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra energía. Todo lo que vemos físicamente es solo un efecto, que se plasma, que se congela, que se expresa finalmente en lo más denso. Entonces, la persona que tiene esa habilidad para entrar dentro de los mundos internos, pues empieza a ver otra película. Pero no se olvida del mundo físico, sino que lo empieza a reinterpretar de una manera más auténtica, más verdadera. Por eso, el consejo general, hay que vivir con la cabeza en el cielo, pero con los pies siempre en la tierra. Entonces, la persona que vive con la cabeza en el cielo y los pies en el cielo tiene un problemón.
tiene un problemón. Esto en psicología es el tipo esquizoide, se llama. Tipo esquizoide, que no saben moverse en este mundo, porque van siempre zombies, ¿no? Van colgados, ¿no? ¿Entiendes? Hay que saber vivir en este mundo material, en este mundo físico, pero vivir desde un grado de percepción elevado para entender qué es lo que hay detrás de este mundo físico material. Y la aplicación de las joyas de la sabiduría nos va llevando a esa vivencia, a esa experiencia. Por eso es importante la aplicación de las joyas de la sabiduría, porque no es un mero conocimiento, produce con el tiempo una transformación total de nuestras percepciones. Por eso es tan importante la sabiduría, con mayúsculas. La sabiduría no son conocimientos, no es información. Es mucho más. Es transformación. Es ampliación de la visión. Es entrar en otro estado de conciencia viviendo aquí en el mundo físico. Aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. Pero eso llega con el tiempo. Después de haber pasado diversas etapas en el camino espiritual, no se puede correr. No podemos ir de tercero de GB al BUP, no. Tenemos que ir paso a paso, clase por clase, según lo vayamos sintiendo y según se vaya desarrollando esa identidad esencial que tenemos. Vale, son la una última pregunta rápida, si tenéis. Si no, lo dejaremos aquí. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y siempre, bueno, es estimulante estar con personas que están tan atentas y, bueno, me siento siempre muy agradecido cada vez que me toca enseñar, ¿no? Y compartir lo que voy aprendiendo. Por eso os doy las gracias más sinceras, con todo cariño. Gracias a ti. Gracias. Gracias.